Imagina que hoy mismo fuera el día final, el momento en que Jesús regresa y separa a los suyos de aquellos que solo creían serlo. ¿Estás seguro de que eres parte del pueblo de Dios? Vivimos en un mundo donde muchos afirman ser cristianos, pero ¿qué dice Dios? La Biblia nos da señales claras para identificar quiénes realmente le pertenecen. No se trata de emociones ni de costumbres religiosas, sino de una transformación real. Hoy descubrirás si realmente formas parte del pueblo escogido, y si no, aún hay esperanza para ti. El nuevo nacimiento es la evidencia de pertenecer al pueblo de Dios. Imagínate a un hombre como Nicodemo, un fariseo, un líder religioso, un hombre respetado en su comunidad. Él conocía las Escrituras, enseñaba la ley y vivía de acuerdo con las normas religiosas de su tiempo. Pero cuando se encontró con Jesús, escuchó unas palabras que sacudieron su mundo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo estaba desconcertado. ¿Nacer de nuevo? ¿Acaso Jesús le pedía regresar al vientre de su madre? No, lo que Cristo le estaba revelando era mucho más profundo. El nuevo nacimiento no es un cambio externo, sino una transformación interna. No se trata de asistir a la iglesia, ni de seguir normas religiosas, sino de ser transformado por el Espíritu Santo. Muchos hoy, como Nicodemo, creen que formar parte del pueblo de Dios significa hacer buenas obras, tener conocimiento bíblico o pertenecer a una denominación. Pero Jesús fue claro: sin el nuevo nacimiento, nadie puede entrar en el reino de Dios. No importa cuánto intentemos mejorar por nuestra cuenta, nuestra naturaleza caída sigue separándonos de Dios. El nuevo nacimiento ocurre cuando una persona reconoce su pecado, se arrepiente sinceramente y deposita su fe en Jesucristo. Es un cambio radical, un antes y un después. El apóstol Pablo lo describe así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cuando naces de nuevo, Dios cambia tu corazón. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces. Lo que antes ignorabas, ahora se convierte en tu deleite. La oración ya no es un ritual, sino un anhelo. La palabra de Dios ya no es un libro más, sino el alimento de tu alma. Nicodemo vino de noche, pero se fue con una semilla plantada en su corazón. ¿Y tú? ¿Has experimentado ese cambio? ¿Solo tienes una apariencia de fe? Este es el primer paso para saber si realmente eres parte del pueblo de Dios. No es cuestión de títulos ni de religión, sino de transformación. Si aún no has nacido de nuevo, hoy es el día de venir a Cristo, porque sin el nuevo nacimiento no hay entrada al reino de Dios. Vives en obediencia a la palabra de Dios. El nuevo nacimiento marca el inicio de una vida transformada, pero la evidencia de que realmente pertenecemos al pueblo de Dios se manifiesta en la obediencia. Jesús lo dejó claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No se trata de un simple conocimiento de la palabra, sino de un estilo de vida sometido a la voluntad de Dios. Hoy en día muchos dicen creer en Dios, pero viven de espaldas a su palabra. Dicen amar a Cristo, pero ignoran lo que Él ordenó. La fe verdadera no es solo de palabras, sino de hechos. Santiago lo dice sin rodeos: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Imagina a un hombre que construye su casa sobre la arena. Se ve bien por fuera, pero cuando vienen la tormenta y los vientos, su casa se derrumba. Jesús usó esta ilustración para mostrar que aquel que oye sus palabras y no las obedece, tiene una fe sin fundamento. Mateo 7:26-27. En cambio, el que edifica su vida sobre la roca de la obediencia permanece firme. La obediencia no es un peso, sino un privilegio. El verdadero Hijo de Dios no ve los mandamientos como una carga, sino como una guía de vida. David lo expresó en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero hay algo más profundo aquí. La obediencia es una evidencia de identidad. Jesús dijo en Mateo 7:21:
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No basta con llamarse cristiano, hay que vivir como tal. Piénsalo por un momento. ¿Es tu vida un reflejo de la palabra de Dios? ¿O hay áreas en las que has decidido ignorar su voluntad? Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces implica sacrificar deseos personales, alejarse de ciertas amistades o tomar decisiones difíciles. Pero la obediencia trae bendición, protección y comunión con Dios. Cuando obedecemos, demostramos que realmente hemos nacido de nuevo y que somos parte de su pueblo. La pregunta es clara. ¿Estás edificando sobre la roca o sobre la arena? La forma en que vives responde si realmente perteneces al pueblo de Dios. Das frutos de justicia si has nacido de nuevo y vives en obediencia a la palabra de Dios. Inevitablemente tu vida comenzará a dar frutos. Jesús fue tajante en esto. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. No por sus palabras ni por sus apariencias, sino por los frutos que producen. Imagina un árbol. No importa cuán fuerte parezca su tronco o cuán verdes sean sus hojas, si no da fruto, es inútil. Así lo enseñó Jesús cuando vio una higuera llena de hojas pero sin fruto y la maldijo. Mateo 21, 19. ¿Por qué? Porque un árbol que no cumple su propósito está condenado a secarse. Del mismo modo, muchas personas parecen espirituales. Van a la iglesia, levantan sus manos, tienen conocimiento bíblico, pero cuando observas su vida, no hay amor, no hay perdón, no hay transformación, no hay frutos. Y Jesús nos advierte: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, 19. Pero, ¿cuáles son los frutos que Dios espera de nosotros? Gálatas 5, 22, 23 nos lo dice claramente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no se trata de esfuerzo humano, sino de una vida que ha sido transformada por Dios. Amas a los demás, incluso a los difíciles de amar. ¿Eres paciente cuando las cosas no salen como esperas? ¿Tienes gozo en medio de las pruebas? Estos son los frutos de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Pero hay algo aún más profundo. Tu vida influye en otros. Un árbol no da fruto para sí mismo, sino para alimentar a otros. Si eres parte del pueblo de Dios, tu vida debe impactar a quienes te rodean. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Piensa en esto. Si hoy alguien examinara tu vida, ¿qué frutos encontraría? ¿Evidenciaría que eres parte del pueblo de Dios o solo vería hojas sin fruto? La buena noticia es que Dios es el labrador. Si permaneces en Él, darás fruto abundante. Pero si te alejas, como dice Juan 15, 6, serás cortado y echado al fuego. No basta con llamarse cristiano. La evidencia está en el fruto. Sufres persecución por Cristo. Si has nacido de nuevo, vives en obediencia a Dios y das frutos de justicia, tarde o temprano experimentarás oposición. Jesús fue claro al decir: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Desde los primeros días del cristianismo, los verdaderos seguidores de Cristo han sido perseguidos. Los profetas fueron rechazados, los apóstoles encarcelados y muchos creyentes han dado su vida por el Evangelio. El mismo Jesús fue crucificado por anunciar la verdad. Hoy, en pleno siglo XXI, la persecución sigue viva. Quizás en tu país no enfrentas prisión o tortura, pero la persecución puede venir en forma de rechazo, burlas o aislamiento. Tal vez en tu trabajo te llaman fanático porque no participas en conversaciones inmorales. Quizás en tu familia te critican porque has decidido seguir a Cristo en serio. Tal vez tus amigos se han alejado porque ya no compartes los mismos deseos del mundo. Pero escucha bien. La persecución es una señal de que perteneces al pueblo de Dios. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. El mundo rechaza lo que no entiende. Cuando tu vida refleja la luz de Cristo, aquellos que aman las tinieblas se sentirán incómodos. Jesús lo explicó en Juan 3:19. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La persecución no solo es inevitable, sino que es una confirmación. Si nunca has enfrentado oposición por tu fe, quizás sea porque tu luz no está brillando lo suficiente. Un cristiano que se acomoda al mundo, que nunca incomoda a nadie con la verdad del Evangelio, debe preguntarse si realmente está viviendo como parte del pueblo de Dios. Pero aquí está la promesa. Dios no te abandonará en medio de la persecución. En Hechos 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado por predicar a Cristo, vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Dios no ignora el sufrimiento de sus hijos, sino que les da fuerzas para perseverar. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo o prefieres la aceptación del mundo antes que la aprobación de Dios? La persecución es parte del camino. Si eres parte del pueblo de Dios, el mundo te rechazará, pero el cielo te reconocerá. Si realmente eres parte del pueblo de Dios, hay algo que arde dentro de ti, un deseo profundo de estar con Él. No se trata solo de asistir a la iglesia o de cumplir con rituales religiosos, sino de una sed genuina por su presencia. El salmista lo expresó de una manera que resuena en todo verdadero creyente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. Imagina a un ciervo en el desierto, agotado, buscando desesperadamente agua para saciar su sed. Así es el corazón del Hijo de Dios. No puede vivir sin la presencia del Padre. Pero aquí está la verdad impactante. No todos anhelan a Dios. Muchos buscan las bendiciones de Dios, pero no a Dios mismo. Quieren sus favores, su protección, su provisión, pero no su presencia. Moisés entendió esto perfectamente. Cuando Dios le dijo que enviaría un ángel para guiar a Israel en el desierto, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Moisés no quería solo la ayuda de Dios, quería a Dios mismo. ¿Tienes ese mismo anhelo? Jesús enseñó que los verdaderos adoradores son aquellos que buscan al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. No se conforman con una fe superficial, con un cristianismo de costumbre, sino que desean una comunión real con Dios. Pero aquí está la clave. El anhelo por Dios se manifiesta en la vida diaria. Si amas su presencia, buscas tiempo para orar. Si anhelas su voz, meditas en su palabra. Si deseas estar con Él, prioriza su voluntad sobre cualquier otra cosa. David dijo en el Salmo 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es el corazón del verdadero Hijo de Dios. No busca a Dios solo cuando tiene problemas, sino que su vida entera gira en torno a su presencia. Ahora reflexiona. ¿Tu corazón arde por Dios o solo lo buscas cuando lo necesitas? Aquellos que realmente pertenecen al pueblo de Dios tienen un fuego en su interior, un deseo profundo de estar con Él, y ese anhelo nunca se apaga, sino que crece más y más. Si realmente eres parte del pueblo de Dios, tu vida estará marcada por el amor hacia los demás creyentes. No se trata de un amor superficial o de palabras vacías, sino de un amor genuino y sacrificial. El apóstol Juan lo dice con total claridad: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 3:14. El amor es la evidencia de una vida transformada. Puedes conocer la Biblia, servir en la iglesia y hasta sufrir persecución por Cristo. Pero si no amas a tus hermanos en la fe, algo anda mal en tu corazón. Jesús mismo dejó esto como una señal clara de quiénes son sus verdaderos discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Pero
¿Qué significa amar a los hermanos? El amor en el pueblo de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una actitud de entrega. Es soportarnos en paciencia cuando surgen diferencias. Efesios 4:2. Es perdonarnos mutuamente, porque así como Dios nos perdonó, debemos perdonar a los demás. Colosenses 3:13. Es ayudarnos en las necesidades, porque la fe sin obras es muerta. Santiago 2:15-17. Es orar unos por otros, intercediendo en tiempos de prueba y dificultad. Santiago 5:16. El amor en el pueblo de Dios se demuestra con hechos. No basta con decir te amo en Cristo si no estamos dispuestos a servir y sacrificarnos por nuestros hermanos. La iglesia primitiva nos dejó un ejemplo poderoso. En Hechos 2:44-45, los creyentes tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y repartían a cada uno según su necesidad. Vivían en una comunidad de amor genuino, sin egoísmo ni rivalidades. Pero hoy en día muchos cristianos han olvidado este principio. En vez de amarse, se critican. En vez de edificarse, se destruyen. Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer. Mateo 12:25. El enemigo sabe que si logra dividir a la iglesia, debilita su testimonio. Por eso, la pregunta es clara. ¿Cómo tratas a tus hermanos en la fe? ¿Eres alguien que edifica o alguien que destruye con su actitud? ¿Eres rápido para perdonar o guardas rencor? ¿Estás dispuesto a ayudar cuando alguien lo necesita o prefieres mirar hacia otro lado? El amor no es opcional. Es la marca del verdadero pueblo de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Si realmente perteneces al pueblo de Dios, el amor fluirá de ti como un río de agua viva. Ser parte del pueblo de Dios no es cuestión de un momento de emoción o una decisión pasajera. Es un compromiso de por vida, una carrera que debe ser corrida con fidelidad hasta el final. Jesús lo dejó claro en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Muchos comienzan con entusiasmo en el camino de la fe, pero cuando llegan las pruebas, las tentaciones o la persecución, se apartan. Algunos se enfrían porque el mundo los seduce. Otros abandonan la fe porque enfrentan dificultades. Y hay quienes se desvían porque nunca tuvieron raíces profundas en Cristo. Pero el verdadero pueblo de Dios no es de los que retroceden. En Hebreos 10:39 se nos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La perseverancia no significa que nunca tropezaremos, sino que cuando caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y continuó en la fe. El pueblo de Dios puede enfrentar momentos difíciles, pero nunca abandona el camino. ¿Cómo podemos perseverar? Manteniendo nuestra mirada en Cristo. Como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si quitas la mirada de Cristo, el mundo te distraerá, fortaleciéndonos en la palabra. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un cristiano sin palabra es débil y fácil de derribar, permaneciendo en comunión con otros creyentes. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La vida cristiana no es solitaria. Necesitamos el apoyo del pueblo de Dios, orando sin cesar. La oración es nuestra conexión con el Padre. Jesús mismo dijo en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. El premio de la perseverancia. El apóstol Pablo comparó la vida cristiana con una carrera y dijo en 2 Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. El pueblo de Dios no corre sin propósito. Hay una meta, hay un galardón. En Apocalipsis 2:10, Jesús promete, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La pregunta final es esta: ¿eres alguien que ha decidido seguir a Cristo hasta el final, sin importar las circunstancias? ¿O eres de los que se apartan cuando las cosas se ponen difíciles?
El pueblo de Dios es aquel que, pase lo que pase, permanece fiel hasta el último día. Si has llegado hasta aquí, ya tienes las señales claras para saber si realmente eres parte del pueblo de Dios. No se trata de títulos, denominaciones o emociones pasajeras. El pueblo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo, vive en obediencia, da frutos espirituales, sufre persecución por Cristo, anhela la presencia de Dios, ama a los hermanos, persevera hasta el fin. Si estas señales están en tu vida, regocíjate. Eres parte del pueblo de Dios y la gloria eterna te espera. Pero si al examinarte ves que algo falta, hoy es el día de tomar una decisión. Cristo te llama a una vida de entrega total. ¿Responderás al llamado? Después de todo lo que has escuchado, la pregunta sigue en pie. ¿Eres verdaderamente parte del pueblo de Dios? No basta con saberlo en la mente. Debes asegurarte en tu corazón. Si al examinarte sientes que necesitas dar un paso de fe, hoy es el día. Dios te está llamando a una relación real con Él. No dejes que la duda te aleje de su propósito. Ora conmigo en este momento. Señor Jesús, hoy reconozco que sin ti nada soy. Examina mi corazón y hazme ver si realmente te pertenezco. Si hay algo en mi vida que no te agrada, perdóname y transfórmame. Hoy decido seguirte con todo mi ser, vivir en obediencia y perseverar hasta el final. Dame la fuerza para permanecer fiel y ayúdame a ser una luz en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, Dios ha escuchado tu clamor. No te lo guardes, porque hay muchas personas que necesitan escuchar esta verdad. Envíaselo a alguien que necesite esta palabra y ayúdanos a extender el mensaje del reino. No seamos cristianos silenciosos. Juntos llevemos la luz de Cristo al mundo.